Esperemos que eso no nos dañe la comunicación. Son 3 videos de 4 minutos, bueno. Y hoy Listo. continuamos con los grupos, como te pudiste dar cuenta en la actividad. Ujú, Bueno, perfecto. ok. Y ya. ¿Alguna sugerencia sobre la presentación o no? No, la vi muy bien. Ok, hermano, listo. Voy a Entonces, empezar a admitir a la gente para que le digamos que ya comenzaríamos en 10. sí, sí, de una. Perfecto.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Buenos días. Tania, buenos días. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo has estado? Quiero presentarles a Tania, a nuestro equipo, también a quienes están liderando el entrenamiento, a Johnny, a Rodrigo. Tania es alguien que también trabaja y ha trabajado en diferentes sectores en el Urabá. Estuvo también en Cordupaz, que es una entidad que desarrolló y también creó el tema y ayudó a impulsar el tema del Plan Clima y Paz. Luego estuvo también en la dirección de la Asociación o Corporación de Turismo del Urabá. ¿Y ahora dónde estás, Tania? Bueno, muy buenos días para todos, un cordial saludo, muchas gracias por permitirme pues estar y hacer parte pues de este proceso de formación. Sé que ya pues han iniciado y espero pues ponerme al día con toda la temática. Pues no, en este momento, Patricia, y todos les cuento, pues estoy con el plan de desarrollo turístico de Apartado. Está hoy a través de una firma de consultoría de la firma César Flores Consultores, y estoy también actualmente pues acompañando la Dirección de Competitividad y Productividad, Competitividad e Innovación de la Alcaldía de Apartado. Entonces digamos que sigo pues muy vinculada a todo el tema pues digamos en la gestión y formulación de proyectos, y pues como Patricia ya lo ha contado, pues también he hecho parte pues, de formación en sostenibilidad. Estuve en el grupo del Diplomado de Negocios Verdes, y pues digamos que una banderada por todos estos temas de sostenibilidad, y en este caso pues el tema de sostenibilidad económica y financiera desde el ámbito pues ambiental. Entonces muchas gracias a todos por este saludo, y a ti, Patricia, por permitirme pues hacer parte a estas alturas pues digamos del proceso. Bueno, sabemos que se suma una gran líder en los temas que se están haciendo en la región, así que vamos sumando esfuerzos para irnos nutriendo y que los demás también sepamos quiénes están aquí, en qué línea. Entonces quería solo nivelarlo. Muchas gracias. Bueno, Marco nos saluda por el interno. Muy buenos días, Marco Antonio. Tania, muchas gracias, bienvenida. Espero que aproveches mucho la información que aquí te vamos a brindar, y vas a tener acceso a toda la que ya hemos venido dando a lo largo del curso por diferentes medios. De hecho, en el grupo ya puedes conseguir todas las presentaciones, pero las vamos a colgar en un micrositio, entonces allí vas a tener la oportunidad también de ponerte al día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Listo?
Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse con nosotros e iniciaremos hoy con continuaremos con nuestro módulo de formulación de proyectos articulados con su contexto. Hoy hablaremos de la metodología general ajustada. El objetivo de nuestro módulo, pues como ustedes ya lo saben y lo hemos repetido en sesiones anteriores, es validar, ajustar y formular y estructurar nuestros proyectos priorizados, teniendo priorizados en cambio climático de forma adecuada desde la metodología de formulación de proyectos. Metodología que se viene trabajando y es la metodología de marco lógico. En la unidad de aprendizaje encontraremos conceptos de la metodología ajustada MGA. Esta metodología es la que utiliza el Estado para consolidar su banco de proyectos y, de cierta manera, financiar proyectos en los territorios. Entonces, es como la herramienta que permite visualizar estas iniciativas en el territorio y poder apoyar a los territorios en su crecimiento. En este caso, pues en todo lo que está relacionado con proyectos de inversión que están en el marco del cambio climático, tanto en el proceso de adaptación como en los procesos de mitigación. El contenido de la presentación, pues vamos a hablar de la metodología general ajustada. Vamos a hacer un zoom sobre una herramienta que utilizan o que se utiliza en el marco de la metodología y que es un instrumento que las entidades tienen para evaluar y validar los proyectos. Entonces, hablaremos de la cadena de valor y, como las sesiones anteriores, hablaremos de un mecanismo de financiación de proyectos que es el mecanismo de obras por impuestos. Entonces, seguimos en la fase de diseño final. Aquí entramos a aplicar todo lo que hemos visto, la estructura que hemos venido desarrollando y la estructura que ustedes ya tienen de sus proyectos. Es importante recalcar que el marco lógico me permite tener todo el panorama de mi proyecto, ¿sí? Y hacia dónde voy. Pero no solamente es esta herramienta, no es solamente una herramienta de planificación, también es una herramienta que me permite tener los insumos para aplicar a diferentes fuentes de financiación. En este caso, la MGA es el mecanismo o la herramienta que se tiene para financiar proyectos con recursos del sector público. Bueno, hablemos de la MGA. Entonces, es una metodología, es la metodología general ajustada, es una herramienta tecnológica que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos del sector público. Esta metodología es la que se utiliza para financiar proyectos del sector público. Es la herramienta que utilizamos para aplicar a recursos del sector público. Todos los recursos del sector público que financien proyectos tienen que ir con un proyecto en esta metodología, tienen que estar enmarcados en esta herramienta. Aquí en esta presentación o en esta diapositiva podemos ver el link que utilizamos para ingresar a esa herramienta tecnológica. Pero antes de esto tenemos que explicar dónde estamos situados cada una de las entidades o nosotros como formuladores. Como les mencioné en una sesión anterior, hoy en día la herramienta permite que yo como ciudadano pueda formular un proyecto. Entonces, cuando yo ingreso a esta herramienta, la herramienta me asigna un rol a mí.
y ese rol es el rol de ciudadano. Entonces, hoy, las personas que estamos acá debemos inscribirnos y tener nuestro rol ciudadano si queremos formular un proyecto para que sea financiado con recursos públicos. Pero esto no llega aquí. Esto tiene un proceso. Después de que todos nos inscribimos como formulador ciudadano, pero hay otros dos roles, que es el formulador oficial. ¿Quién es el formulador oficial? La entidad nacional o territorial, que es la que de cierta manera administra y avala y permite continuar con el proceso de un proyecto para que éste sea aplicado a una fuente de financiación y de esta manera sea financiado. Entonces, yo tengo mi rol ciudadano, migro mi proyecto a la MGA y la entidad tiene el rol de oficial que le permite evaluar, revisar y avalar el proyecto de inversión. Luego de esto, tenemos un administrador local, que son las entidades del orden nacional, en este caso el Departamento Nacional de Planeación, o para los proyectos de cambio climático, y para los proyectos de cambio climático está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo nacional. En lo territorial están las gobernaciones y alcaldías, las que me permiten manejar los roles oficiales. Entonces, voy a ingresar acá. Esta es nuestra MGA. Esta es el inicio, o la parte inicial de la MGA. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Como ustedes se pueden dar cuenta, para inscribirme como rol ciudadano y para formular mi proyecto, o no formular mi proyecto, para migrar mi proyecto, porque ya nosotros tenemos nuestro proyecto montado en la estructura de marco lógico, luego la información que tenemos ahí es la información que va a nutrir cada uno de los capítulos y módulos que tiene esta herramienta. Entonces, efectivamente, nos piden la cédula de ciudadanía. Voy a colocar mi cédula acá y voy a decir, me registro. Luego de que entro acá, me piden unos datos, vuelven y me piden la cédula y me hacen establecer una contraseña. Esta contraseña debe ser de mínimo 8 caracteres y un máximo de 12. Como lo menciona acá, al menos un número y un carácter especial. Entonces, la idea es que yo ingrese mis datos. Aquí van a tener la posibilidad de ver cuando acepto la contraseña. Entonces, vamos a colocar una contraseña acá. Aquí repetimos la contraseña. Bueno, aquí me dice que no cumple con las políticas. Una preguntita, ¿qué es mejor, inscribirse con el número de la cédula o con el NIP directamente pues, de la empresa con la que uno está haciendo pues como los proyectos? Inscribirte con el número de tu cédula. Ok, perfecto. Te molesto, ¿sería posible que nos envíen el link? Porque no me están, entro con ese mismo, bueno, no, ya lo vi, MGA Web DNP, gracias. Y listo. De todas maneras, se los voy a colocar en el chat para que ustedes puedan ingresar. Aquí repito, y como se dan cuenta, pues se me pone en color verde, lo que luego me dice que la contraseña es segura. Me piden unos datos, mi primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, confirmar correo electrónico, número telefónico y demás. Luego le doy aceptar. Tengo que aquí darle a aceptar a las políticas.
le doy registrar y me llega un correo electrónico confirmándome que yo ya puedo empezar a formular mi proyecto. ¿Sí? Entonces, volvamos a la presentación. ¿Qué nos vamos a encontrar después de que ingresamos a nuestro proyecto? Pero antes de esto, ingresamos a la plataforma, pero antes de esto debemos dejar claro cuál es el procedimiento. Yo quiero que a ustedes les quede muy claro cuál es el procedimiento, ¿sí? Porque nosotros tenemos la expectativa que si formulamos un proyecto, lo subimos a la MGA, ya con esto podemos acceder a recursos. Y no es así. Esto tiene un procedimiento tanto interno como externo. El interno es subir toda la información que nos solicita la MGA. El externo es que para el caso de nuestro curso y la región, yo coloqué como ejemplos a Corporabá y al municipio. Nosotros le vamos a presentar ese proyecto a Corporabá y al municipio. Corporabá, en su rol de formulador, va a revisarlo, mirar si efectivamente es coherente, si cumple con las especificaciones técnicas, si cumple con los datos, si, bueno, una serie de aspectos que se tienen para evaluar. Cuando yo ya digo, no, sí, efectivamente el proyecto es bueno, pues pasa al siguiente proceso. Pero si no, la corporación o la alcaldía me lo devuelven para que yo lo ajuste, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que el proyecto pues esté bien ajustado y pues responda verdaderamente a lo que se piensa solucionar, como es lo que identificamos en nuestro árbol de problemas. Entonces, después de que el proyecto es viabilizado en el del rol o por el rol del formulador oficial, pasa y migra a un gran banco de proyectos que es donde están los recursos o las líneas de financiación o proyectos grandes en líneas temáticas diferentes y que estos proyectos de cierta manera son los que contribuyen al cumplimiento de ese gran proyecto o de ese gran programa o de ese gran plan. Entonces ahí es donde nosotros ya nuestro proyecto entra y lo migramos internamente, el rol de la corporación o la alcaldía en este caso, migran el proyecto al SWIFT, que es el gran banco de proyectos, ¿sí? Y en este gran banco de proyectos donde están los recursos, pues ya su proyecto aplicaría y si está priorizado, pues recibiría los recursos que podrían ejecutarlo. Aquí hay dos plataformas. Una es el SWIFT del Presupuesto General de la Nación y la otra es del Sistema General de Regalías. Hoy ya tenemos también el SWIFT del Mecanismo de Obras por Impuestos. Entonces es importante tener en cuenta a qué línea de financiación voy a aplicar mi proyecto y esto de cierta manera se trabaja con la corporación o en este caso el municipio o la gobernación o el Ministerio de Ambiente, digámoslo así. Entonces, otras entidades del orden nacional. Entonces, aquí ya nuestro proyecto está registrado, ya nuestro proyecto está en el banco de proyectos y nuestro proyecto ya queda con un registro y un número de identificación, ¿sí? Como les dije, esto tiene 3 fases. Estamos en la fase de formulación, que es en este momento donde nosotros nos encontramos. La presentación es cuando la corporación o el municipio o la gobernación revisan su proyecto, ven la viabilidad, ven que está enmarcado está enmarcado en los instrumentos de planificación territorial, en el plan de desarrollo, para nuestro caso está en el plan Clima y Paz. Bueno, estos son los aspectos que tiene en cuenta quien evalúa ese proyecto, ¿sí? Y las prioridades que se tienen a nivel regional, porque pues de cierta manera no todos los recursos nos alcanzan para las necesidades que están en nuestra región, ¿sí?
Y al final, pues tenemos nuestro proyecto registrado. Hay que aclarar que estos recursos siempre llegan a una entidad territorial. A nosotros como formulador no nos llegan los recursos. A nosotros como formuladores nos llegan los recursos, pero siendo nosotros beneficiarios del proyecto, ¿sí? O del programa, más no nos llegan directamente a nosotros. Este le llega a la corporación, al municipio, a la gobernación o a la entidad de orden nacional para que ella, de cierta manera, a través de los mecanismos que se tienen, puedan ejecutar estos recursos. Listo. Teniendo ya claro cuál es el procedimiento, pues quería retomar lo que hemos venido trabajando en nuestras sesiones anteriores, porque esto pues es el insumo para diligenciar la DMGA o la metodología general ajustada. Entonces, empezamos con nuestro análisis de problema, que fue nuestro árbol de problema el que construimos, ¿sí? Y en este, pues, encontramos, identificamos las causas, las consecuencias, nuestro problema central. Luego de esto, nosotros propusimos inicialmente que se hiciera un análisis de involucrados, ¿sí? Que son todas aquellas personas que, o grupos poblacionales y sociales que son afectados o beneficiados por el proyecto. Entonces hay que revisar estos actores, también quienes van a financiar, quienes cooperan, quienes de cierta manera van a ser afectados. Entonces es importante ese análisis de involucrados. Luego vamos a nuestro análisis de objetivos, que ya nosotros formulamos nuestro análisis de objetivos, el análisis de alternativa, donde identificamos la alternativa, ¿sí? Preparamos la alternativa. Esta preparación de alternativa, quiero aclarar que es todos aquellos estudios que necesitamos para soportar la alternativa que nosotros tenemos. Parte de esos insumos también nos ayudan a diligenciar algunos capítulos de la MGA. Entonces, para nuestro ejercicio de hoy, pues no vamos a poder diligenciar la MGA porque nos faltarían algunos datos. Pero yo traje un ejemplo, ¿sí? De cómo es que queda al final de la estructura y del diligenciamiento de la MGA nuestro proyecto. Y finalmente nuestro marco lógico, que actualmente lo estamos construyendo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que lo que hemos visto durante estas sesiones es el insumo para poder aplicar a estas líneas de financiación. Entonces, es la herramienta, es el medio para que nosotros podamos considerar ser beneficiarios de un proyecto de inversión con recursos públicos. ¿Cómo está constituida la MGA? Como les mencioné, se divide en 5 módulos, ¿sí? Y cada módulo tiene sus capítulos, ¿sí? Para nuestro caso, para nuestro ejercicio práctico, para nuestro rol como formulador, tenemos que diligenciar el módulo de identificación, el módulo de preparación y el módulo de programación, ¿sí? Entonces, cada módulo, como les digo, tiene unos capítulos. Después de que yo diligencio estos módulos, ¿sí? Al final digo presentar y transferir, ¿sí? Que esto es como una herramienta. Hay que tener en cuenta que tengo que diligenciar cada uno de los capítulos que se encuentran en los módulos y que están resaltados en el recuadro azul. No me deja pasar de un módulo al otro si yo no tengo bien diligenciada la información. Es importante tener en cuenta esto. Nosotros la herramienta nos lleva al paso a paso y nos va indicando qué debemos hacer. Entonces, en el módulo de identificación, volvemos a retomarlo en las sesiones anteriores. Tenemos que ingresar cuál es la línea estratégica del plan de desarrollo a la que le apuntamos, ¿sí? Plan de desarrollo y algunos planes, como el plan departamental y el plan de desarrollo municipal, y también incluimos el plan Clima y Paz, que es el que hemos venido trabajando con
con esto en nuestro curso. Después de esto, la problemática, tenemos que ingresar las causas y consecuencias que nos llevaron a la identificación de ese problema central. Después de que nosotros hacemos el diligenciamiento de esto, porque pues ya eso lo tenemos en nuestra matriz de marco lógico y en todos los aspectos que tuvimos que tener en cuenta, ingresamos los participantes, los cuales encontraremos beneficiarios, cooperantes, oponentes y perjudicados del proyecto. La población beneficiaria, los objetivos y la alternativa. Esto tiene unas especificaciones y la misma herramienta nos va diciendo qué debo tener en cuenta, ¿sí? En la preparación tenemos que establecer la necesidad, soportar por qué el proyecto es necesario y tenemos que tener datos que nos permitan hacer soportar esa necesidad, ¿sí? Por eso les decía yo que en este momento, pues, lo ideal era que pudiéramos entrar a la herramienta, pues vamos a entrar, ¿sí? Voy a entrar, pero no necesitaríamos de información de los proyectos, más información de los proyectos que tenemos para poder hacer todo el ejercicio. Y es un ejercicio que se toma más o menos entre 2 y 3 horas, teniendo en cuenta la información que se tiene. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que debemos tener también unos datos adicionales que nos permitan justificar el ejercicio. Un análisis técnico, que es toda la descripción técnica de cómo yo voy a hacer mi proyecto, a través de qué, cuáles son las herramientas que voy a utilizar, qué voy a necesitar. Entonces, ese es el análisis que hacemos de nuestra alternativa. La localización. Esto es muy importante porque también tenemos que ingresar la localización desde lo macro hasta lo más puntual. Ojalá podamos llegar hasta los puntos donde se van a hacer las intervenciones. La cadena de valor, que esto ya lo hablaremos en la siguiente diapositiva, que es la estructura lógica del proyecto. ¿Cómo yo lo debo entender? ¿Sí? O cómo lo debe entender tanto el formulador como el evaluador para poder hacer el seguimiento, porque esta herramienta es la que permite hacer el seguimiento de los recursos que se asignan. Un análisis de riesgo que está muy relacionado con los supuestos que nosotros identificamos, pero que tenemos que entrar a valorar, ¿sí? Y a plantear estrategias que nos permitan pues mitigar esos riesgos de cierta manera. Y después de que nosotros ingresamos esta información, entramos a los indicadores por producto, indicadores de gestión, la fuente de financiación, como les dije a ustedes, es necesario tener clara la fuente de financiación. En el ejemplo o en la diapositiva anterior les mostré dos, el presupuesto general de la nación y el sistema general de regalías. Entonces, ya hay otras fuentes de financiación, como el que les voy a mencionar más adelante, que es el tema de obras por impuestos, y que también es necesario que se tenga en cuenta el ejercicio. Terminado de diligenciar estos aspectos, le damos presentar y transferir. Presentar cuando somos... presentar cuando... No te escucho. Qué pena, disculpa. Entonces ahí, cuando uno esté poniendo como los financiadores, pues literal poner como el Sistema Nacional de Regalías o... Presupuesto General de la Nación o el programa... Exacto. Programas literal ponerlo textual. Sí, pues la idea es que tú ya sepas a dónde van a aplicar, ¿sí? Ok. ¿Sí? Otro de los aspectos a tener en cuenta es que aquí en el tema de indicadores, bueno, estaba hablando de presentar y transferir. Presentar cuando yo tengo el rol ciudadano y se lo voy a presentar a la alcaldía, a la corporación, a otra entidad del orden nacional, ¿sí? Transferir lo tiene el rol de la entidad, ¿sí? Ellos son los que transfieren los proyectos al banco de proyectos. Ellos son los que transfieren los proyectos. Entonces, a ellos se les asigna ese código y a ellos se les dice cómo es, pues, a dónde aplican y demás. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Presentar cuando tengo rol ciudadano y quien transfiere es la entidad. Con el tema de los indicadores de producto y los indicadores de gestión,
La MGA me proporciona a mí unos indicadores que ya están construidos y que vienen siendo trabajados a lo largo del tiempo y adicionalmente le apuntan a las políticas públicas que cada entidad tiene. Entonces estos indicadores, voy a poner un ejemplo, como en el caso de gases de efecto invernadero tenemos la reducción. Entonces, reducción de gases de efecto invernadero, ¿sí? Este es un indicador de producto. Un indicador de gestión son capacitaciones o asistencia técnica o, bueno, esos son indicadores de gestión que se relacionan a las actividades. Los de producto se relacionan con los objetivos. Esta es la estructura de la MGA, que hay que tener en cuenta. Ahora bien, como les dije, hay que hacer un zoom en la cadena de valor, ¿sí? Esta cadena de valor es la forma como la MGA lee los proyectos, la coherencia. Entonces, los insumos van a ser los costos que nosotros identificamos en nuestro presupuesto y que están relacionados con cada actividad. Nuestras actividades fue la que nosotros encontramos en el desarrollo de todo el proceso de marco lógico y en esa identificación de alternativas. Nuestros productos vendrían a ser los componentes que son los bienes y servicios que entrega el proyecto y los resultados son aquellos fines y productos que tenemos nosotros que contribuyen con ese fin, que serían el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Cómo está estructurada la cadena de valor? Nuestro objetivo general, mínimo se tienen que tener 2 objetivos específicos. Cada objetivo específico debe arrojar un producto y este como mínimo debe tener 2 actividades. Hay que precisar que la cadena de valor no sustituye la metodología de formulación de proyectos. Es parte integral del ejercicio y es la forma como un evaluador puede establecer si su proyecto es coherente y lo que usted está planteando corresponde o responde, perdón, a el cumplimiento de esos objetivos. Hay que tener en cuenta que la estructura, que la cadena de valor también nos hace unas recomendaciones cuando estructuramos un objetivo y cuando estructuramos nuestros productos, ¿sí? Entonces el objetivo es la acción a realizar, a dónde la vamos a realizar y los elementos descriptivos es cómo y cómo la vamos a realizar, ¿sí? O aquella información que nos pueda brindar este ejercicio. Y en la estructura de productos está el bien más la condición deseada. Es decir, un ejemplo, documento técnico construido o elaborado. En el tema del producto, cuando está en línea de los servicios, que está estructurado con nombre del servicio y complemento. Asistencia técnica, desarrollada o asistencia técnica, no sé, ¿qué se me ocurre? O capacitación elaborada. Entonces, es como lo que nosotros buscamos con ese producto y lo colocamos como el producto que nos arroja el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, hay que tener en cuenta esto para construir nuestra cadena de valor, porque en el momento de migrar esta información, hay un capítulo específico que se llama cadena de valor. En el momento de migrar, él no me va a permitir si la estructura no cumple con estas condiciones. O sea, que empiece con un verbo, ¿sí? En este caso, realizar, ¿sí? El objeto, asistencia técnica, elementos en temas de educación ambiental, ¿sí? Podemos decirlo así. Entonces, aquí en este cuadro de la derecha, ustedes se pueden dar cuenta
cuáles son los aspectos que se deben valorar, ¿sí?, en el momento de estructurar nuestra cadena de valor. Voy a leer uno de estos. El objetivo brinda una solución a la necesidad o problema central e indica claramente la situación deseada. Por eso nosotros recalcábamos mucho en las sesiones anteriores que cada vez que vamos construyendo nuestro árbol de problemas o nuestro árbol de objetivos, debe ser muy coherente. Este debe responder a la solución, este debe responder a nuestro objetivo general, este debe ser esa situación positiva que nos arroja después de identificar nuestro problema. Entonces, estos son tips que les dejo yo para que ustedes tengan en cuenta en el momento si van a presentar un proyecto que, que quiere ser financiado con recursos del presupuesto general de la nación, porque ustedes dentro de esa matriz de análisis de actores encontraron que la corporación, la alcaldía, la gobernación, algunas ONGs, el sector privado podrían financiar su proyecto, pues estos son los aspectos que ustedes deben tener en cuenta y que deben construir en el momento de presentar su proyecto en la MGA. Bueno, voy a cerrar con esto y entramos un poquito a la plataforma y les muestro cuál es el resultado de la plataforma. Primero que todo, pues, como hemos venido trabajando, una de nuestras cápsulas hoy es el tema de horas por impuestos, que es un mecanismo que nace en 2016, lo actualizan en 2017 y ahorita en 2020 también ya amplió de cierta manera los sectores y coloca otras consideraciones. Este mecanismo es una forma de cooperación entre el sector privado y lo público. Aquí es como el sector privado puede llegar, o cómo el sector privado contribuye al cumplimiento de la política pública y también a esas dificultades sociales que se presentan, sociales, ambientales, económicas y demás que se presentan en los territorios. Entonces aquí el actor privado o la empresa privada es quien financia los proyectos. ¿A través de qué? En el artículo 800, ¿sí?, encontramos en el artículo 800 del Estatuto Tributario de la Ley 210 del 2019, ¿sí?, se estableció que toda persona natural o jurídica puede llegar a ser, aquí lo denominan como contribuyente, o sea, aportante de recursos para llevar a cabo proyectos en los territorios, ¿sí?, a través de los impuestos de renta que él paga. Entonces, el gobierno le dice al sector privado, oiga, vea, usted tiene que pagar un monto X de renta, ¿sí? Hay un mínimo, son 33.610 VTs. Un VT está como en 16.000 pesos, 17.000, eso es un cálculo que hacen. Yo la verdad no conozco muy bien el tema de financiero, pero es más o menos un monto entre 5.000 y 10.000 millones, de 5.000 millones de pesos, lo que me sumaba frente a eso. Entonces, una persona que tenga ese valor puede financiar proyectos hasta el 50% de ese valor. En el último marco normativo, también, de acuerdo a un modelo que establecieron, le puede usted financiar proyectos hasta el 30% de ese valor de la renta que usted cancela anualmente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no, perdón. ¿Por qué traje este mecanismo a nuestra sesión de hoy? Porque este mecanismo tiene unas líneas específicas de inversión y dos de las líneas específicas de inversión es el pago por servicios ambientales y el tema de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo.
Hay otros sectores, está agua y saneamiento básico, están los sectores de ciencia, tecnología e innovación, está el sector transporte, sector educación, está el sector salud. Pero pues para nuestro curso, estas son las dos líneas específicas que financian proyectos con estos recursos. Entonces vemos aquí un ejercicio bien interesante de cómo el sector privado, cómo el gobierno nacional está involucrando al sector privado para que el sector privado invierta en los territorios y las inversiones sean más ágiles, dado que para este mecanismo, quien ejecuta es la empresa. Ejecuta con sus recursos provenientes de la renta. Pero no solamente ellos lo ejecutan, también apoyan o financian proyectos de las entidades, ¿sí? Entonces, yo soy sector privado, una empresa privada, reviso los proyectos que están en el banco de proyectos del sistema del DNP y en la línea de obras por impuestos, y yo digo, no, a mí me parece que, vamos a poner un ejemplo, para el municipio de Carepa, el tema de residuos sólidos es importante y nos gustaría a nosotros financiar una planta de tratamiento de residuos. Entonces, el proyecto, ellos pueden, lo revisan y ellos mismos son los que ejecutan y le entregan al municipio la obra o la planta en este caso, en este ejemplo. Entonces, es una forma de financiar proyectos con el sector privado. Voy a mostrarles este video de cómo el gobierno nacional y el mecanismo ha venido financiando proyectos. El mecanismo de obras por impuestos fue creado para que los contribuyentes pagaran sus impuestos diseñando y construyendo proyectos de impacto social en los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. A través de este mecanismo, bajo la opción fiducia, los contribuyentes pueden hacer proyectos invirtiendo parte de su impuesto de renta. Gracias a esto, en tan solo 3 años, 75 grandes empresas diseñaron y pusieron en marcha 100 proyectos. Esto demuestra el compromiso del sector privado en la estabilización de Colombia. Por eso, en el marco de la política Paz con Legalidad del gobierno del presidente Iván Duque, se ampliaron las posibilidades y se hicieron más simples los requisitos para que más colombianos pudieran pagar sus impuestos, generando desarrollo social en los territorios que conforman los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Ahora, tanto personas naturales como empresas podrán apostarle a la educación y salud pública, agua potable y saneamiento básico, energía, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático, el pago por servicios ambientales, tecnologías de la información y la comunicación, infraestructura vial, productiva, cultural y deportiva. Solo con el compromiso de todos lograremos transformar a Colombia. Algo maravilloso está pasando. La paz con legalidad es de todos. Impuestos, la nueva versión. Me presento, mi nombre es Camilo Pardo, hago parte del área tributaria de la ANDI y quiero también iniciar por agradecerle a todos nuestros afiliados. Perdón. Bueno, como se pudieron dar cuenta, son muchas las empresas que están vinculadas, son muchos los recursos que se han invertido. Actualmente se tiene una bolsa de 650.000 millones de pesos para que las empresas financien proyectos o formulen o lleven a cabo proyectos. Hay que hacer una claridad, deben ser proyectos en las zonas PEDET, el municipio es PEDET, zona SOMAC, ¿sí? Entonces tenemos que también revisar si nosotros o nuestro municipio hace parte de estos municipios priorizados y, o de estas zonas, y de esta manera poder empezar a visualizar estos proyectos y que sean financiados con recursos del sector privado.
¿cuál es la forma o cuál es el proceso? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso que debo yo, en el que debo incurrir para poder que me financien como municipio, como corporación o como, em, o como privado, ¿sí? Como privado, estos proyectos o aplicar como privado estos proyectos? Entonces, primero, diligenciar la MGA web, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, el formulador, entidad pública o contribuyente. Entonces, es necesario que la entidad pública valide el proyecto, ¿sí? O que a su vez el contribuyente, a través de la entidad pública o la entidad del orden nacional, pueda presentar su proyecto. Se verifican los requisitos en el SWIFT, porque ya, como les mencioné, cuando yo aplico mi proyecto, ¿sí? Llega a esa gran bolsa o ese gran banco, o ese gran banco, y ahí queda mi proyecto registrado en el SWIFT, ¿sí? Ahí la Agencia de Renovación del Territorio lo que hace es una validación sobre la MGA, revisa su coherencia, que efectivamente sea el municipio, que impacte, bueno, todas las características que ellos tienen allá para establecer este ejercicio. Luego pasa un control de viabilidad de los sectores, es decir, si su proyecto es de cambio climático, gestión de riesgo, de pago por servicios ambientales, el sector que lo evaluará será el sector ambiente, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o si él delega a la corporación para que lo evalúe. Luego pasa un control posterior en el Departamento Nacional de Planeación, que ellos también evalúan el proyecto, y finalmente queda registrado el proyecto para que luego sea ejecutado o a través de una fiducia o sea ejecutado a través de un convenio con la entidad, con las entidades. Aquí los recursos los invierte el privado. Los recursos no llegan a la gobernación, ni a la alcaldía, ni a la corporación. Aquí el privado es el que invierte los recursos y entrega el producto final a estas entidades para que ellas de cierta manera sean las que hagan la sostenibilidad de todo el ejercicio. Con esto, pues, quiero concluir la parte conceptual frente al tema de la MGA y nuestra cápsula de hoy de cómo financiar proyectos. Vamos a ingresar, voy a mostrarles, antes de iniciar con continuar con nuestro ejercicio práctico, les voy a mostrar cómo queda construida una MGA, o una cadena de valor, perdón. Cierro acá. Bueno. Entonces, la cadena de valor es este cuadrito. Para el sector ambiente, este es el que manejamos. En otros sectores de pronto tengan otra estructura, pero por lo general esta es la estructura que se tiene. Entonces, ¿qué es? Tengo el nombre del proyecto, ¿sí? En este caso es conservación e implementación de estrategias de restauración ecológica bajo el esquema de pago por servicios ambientales en áreas priorizadas de un DRMI. El objetivo es implementar la estrategia de restauración ecológica bajo el esquema de pago por servicios ambientales, ¿sí? Los objetivos específicos es desarrollar e implementar el esquema, prácticas y acciones, ¿sí? Como les mencionaba, mire, cada producto, estos productos los tiene la MGA. Cada producto tiene un código. Entonces, en estos podemos nosotros verificar cuáles son los productos que contempla la MGA, ¿sí? Los indicadores de producto, cada producto tiene asociado un indicador, planteamos nuestra meta, una unidad, sea número, hectáreas, las actividades de nuestro proyecto, ¿sí? El indicador de gestión, eventos de difusión realizados, elementos de difusión generados, estos son nuestros indicadores, la unidad de medida, el tiempo donde se ejecuta y los recursos para el año que se necesitan. Yo puedo también decir aquí 2022, 2023, 2024 y
año a año, si mi proyecto fue avalado, pues la idea es que tenga recursos. Pero, o sea, mi recomendación es que los proyectos en esta primera fase y cuando se financia esa primera fase, pues ya queden, ya no dependan tanto de los recursos de las siguientes vigencias, porque no es garantía que su proyecto, después de que esté ahí y le aprueben esta primera fase, le den para la segunda fase. De pronto se le dan 2 años posteriormente, o de pronto no, o de pronto no tiene recursos. Entonces, por eso también tenemos que ser muy claros en nuestra estrategia de sostenibilidad de los proyectos y utilizar esos primeros recursos como las bases para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Entonces, es muy importante esto. Y el presupuesto, aquí es un presupuesto general que es la sumatoria de todas estas pequeñas acciones que me llevan a cumplir las actividades. Esto es la cadena de valor, como se los mencioné. Vamos a ingresar y ya con esto cierro. Pues, bueno, quiero dejarles esta página. Ya les copio el link. Aquí van a encontrar cada uno de los módulos y las herramientas que ustedes necesitan para diligenciar la MGA. Como les dije, diligenciar una MGA o migrar la información a la MGA me lleva entre 2 y 3 horas, ¿sí? Porque tenemos que tener toda la información y tenemos que tener el documento técnico para que sea el insumo. Aquí voy a entrar, ¿sí? Ya les coloco el link. Sí, por favor, no se te olvide colocarnos el link. Muchas gracias. Sí, ya les coloco el link. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya ingresé, ¿sí? Aquí yo le doy, o sea, cada vez que yo, bueno, aquí le doy, ingreso el nombre de mi proyecto, ¿sí? Si tengo otros proyectos que dependen de esto, pues los ingreso y él aquí me va a decir guardar. Todo el tiempo me dice guardar, 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 guardar. Nos hacían una pregunta, oiga, pero ¿cómo es que hago para que mi proyecto no lo ejecuten otros o se lo... Muchas veces esta es la forma, ya la plataforma me permite ver que mi proyecto esté ahí, ¿sí? Entonces con esas características pues puedo decir, mira, este es mi proyecto, ¿sí? Pero la idea aquí no es tanto de que yo como formulador ciudadano formule proyectos individual, sino que busque de cierta manera el apoyo de la entidad territorial para que estemos hablando en un mismo idioma y al final del ejercicio, pues si se consiguen los recursos, yo pueda ser beneficiado y no solamente yo, sino la comunidad a la que de cierta manera estoy apoyando y contribuyendo con ella. Entonces... qué pena contigo. Sí, dime. Normalmente, ¿cuánto tiempo puede tardarse, exagerando, digamos, las corporaciones o las entidades territoriales en el estudio del proyecto que uno presente? O sea, cada entidad tiene como sus tiempos. Y cada línea de financiación tiene unos tiempos. Cuando los proyectos se aplican, y voy a hablar del sistema general de regalías. El sistema general de regalías, en el momento que yo aplico un proyecto, ¿sí? Y llega a la Secretaría Técnica, la entidad que lo evalúa o el sector que lo evalúa tiene 5 días para pronunciarse si el proyecto es viable o no es viable, ¿sí? Después el DNP tiene otros 5 días. Entonces, hay líneas o fuentes de financiación que tienen establecidos tiempos para revisar sus proyectos, ¿sí? En el caso de las corporaciones, pues ellos tendrán sus tiempos para evaluar y devolverte el proyecto o decirte o darte respuesta si efectivamente aplica o no aplica, o si hace falta ajustarlo, o si tu proyecto definitivamente no es la línea de financiación en la que puedes orientar tu proyecto. Bueno, una serie de aspectos, pero sí los tiempos los maneja cada entidad. En el caso de el ejercicio de
de formulador ciudadano a cuando presento el proyecto. Entonces no hay unos tiempos establecidos y esos son tiempos que se establecen internamente. Bueno, y como les decía, entonces yo tengo que diligenciar cada una de estas informaciones. Entonces si yo le digo nuevo proyecto, entonces mire, aquí me aparece proceso, objetivo, localización, entonces empiezo a diligenciar. Aquí está este asterisco que me dice que es un campo obligatorio y me permite guardar o cancelar. Si me equivoqué, entonces cancelo y vuelvo otra vez y ingreso la información. Es importante recalcar que cuando tú migras un proyecto a la DMGA, hay cosas que él no te va a permitir cambiar, y una de ellas es tanto el nombre como los objetivos. Las actividades, presupuesto, indicadores, metas, se pueden modificar, más no esos dos aspectos importantes. Por eso la importancia de tener bien definido nuestro objetivo, nuestros objetivos específicos y la problemática. Entonces, después de que yo diligencio cada una de estas casillas, como les mostré, al final yo voy a tener este es mi producto final. Esto ya se los había mostrado, ¿sí? Entonces, voy a tener, primero que todo, tengo la posibilidad de imprimirlo cuantas veces sea necesario, ¿sí? Me dice una fecha, me establece la hora. Aquí en este caso no encontramos código de IPIN porque el proyecto todavía no ha sido aplicado, ¿sí? Entonces, en este momento, este proyecto, como ejemplo, se puede decir que está en el rol de formulador ciudadano, ¿sí? Entonces se lo van a presentar a una entidad, te da un número de identificador o un número identificado y, como les mencioné, el Plan Nacional de Desarrollo. Él me empieza a preguntar cuál es la estrategia, la línea, pero él me va desagregando. Si yo encontré la línea, la estrategia 3004, él me despliega lo relacionado con esa estrategia. El Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia del Plan Sectorial, el programa del Plan de Desarrollo Departamental, estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal, programa de Desarrollo Distrital o Municipal. Estos aspectos, de cierta manera, es importante, para nosotros es importante saber si su estrategia está alineada con un instrumento de planificación ambiental territorial, ¿sí? Entonces es importante incluirlas. La identificación y descripción del problema. Entonces aquí tengo mi problema principal, que es un tema de degradación progresiva, la descripción de la situación. Por eso yo les mencionaba que nosotros también no solamente debemos tener nuestro marco lógico, sino ese marco lógico debe tener un soporte de dónde sale esa información o cómo justifico los datos que ahí se tienen. La magnitud actual del problema, las causas del problema, los efectos del problema. Todo esto lo voy diligenciando y lo voy migrando a la MGA. Entonces, cada uno de estos aspectos él me lo va pidiendo. ¿Cuál es el actor? ¿Es del orden nacional? Bueno, sí es del orden. Digamos, para este caso, Ministerio de Ambiente. ¿Qué posición tiene? ¿Es cooperante? ¿Y cuáles son sus intereses y expectativas? Entonces, aquí, en este caso, este proyecto dice contribuir recursos de disminución de los procesos de deforestación y degradación en el Distrito Regional de Manejo Integrado de DMI del páramo, de este páramo. Actor, nacional, corporación, beneficiario. Y él menciona eso. El análisis de participantes. Aquí lo que les mencionaba, hay que identificar el tipo de población, número, fuente de información. Mire, ustedes se dan cuenta que la fuente de información de los participantes fue sacada del DRMI, ¿sí? Para proyectos económicos se utilizan otras fuentes de financiación que tiene el DANE. Entonces, muchos de los proyectos utilizan la información o los datos del DANE, ¿sí?
La localización específica, como se dan cuenta, mire, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 municipios. ¿Por qué los 6 municipios? Porque hacen parte del DRMI. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Ahí en la ubicación hay que ser específico sobre los predios en los municipios a los que se va a aplicar, o solamente con el municipio es suficiente. Lo ideal es que seas específica. Ojalá puedas colocar coordenadas. ¿Sí? Depende de coordenadas planas, puedes colocar un punto de referencia. Entonces, Ok, pero digamos no hay que tener ubicado el predio exacto, pero digamos ahí, por ejemplo, dice municipio Chinavita. sí, ¿Ubico una coordenada en el municipio y ya, o tiene que ser una coordenada más específica? pues la idea es que sea más específica, pero no, la idea no es que sea más específica. Si es para un pago por servicios ambientales, ellos en el documento técnico me colocan específicamente dónde están los predios. Ellos ya lo tienen identificado. Entonces, para la MGA, puedes colocarla general en un punto, pero ya en el documento técnico soporte debe estar más específico cuál va a ser el beneficiario, en este caso del pago por servicio ambiental. ¿Sí me hice entender? Ok, entonces uno no podría presentar un proyecto para solicitar dinero para la identificación de predios. Sí. Tú podrías presentar un proyecto para la identificación de predios si es un proyecto de fase prefactibilidad. Lo puedes presentar, pero entonces tu proyecto no va a ser implementación de la estrategia de restauración. Tu proyecto va a ser como diseño o diagnóstico diseño o diagnóstico de los predios que pueden ser beneficiados o de los predios que pueden ser beneficiados por el pago por servicios ambientales en la conservación un tema así como diagnóstico, diseño en la fase prefactible. Listo, gracias. Porque no puedes colocar, te lo devuelven si tú no tienes ubicados los predios. Pero recuerda, y vuelvo y insisto, todos los recursos que lleguen de estos proyectos llegan o a la entidad, o llegan a la corporación, o llegan a la gobernación, o llegan a la entidad nacional y por ende ustedes o estos predios son los beneficiarios. ¿Sí me hago entender? Yo no presento un proyecto de pago por servicios ambientales para beneficiarme yo porque la plata no me va a ver para que la plata me llegue a mí. No. Correcto, pero sería bueno, no quiero interrumpir con el flujo de lo que estás explicando, solamente quería esa pregunta puntual, pero lo que estás diciendo pues me trae otra pregunta que quizás te la puedo decir para que al final la tengas en cuenta. Yo entiendo que estos recursos de regalías tienen unas limitaciones que no se pueden usar para todos, o sea, que llegan a la corporación autónoma y tienen como unos destinos específicos. Sí. Si pudiera recordarnos al final cuáles son esos destinos específicos a los que pueden y sobre todo a los que no pueden ser destinados, te lo agradecería. Pues la idea es que para la siguiente sesión, la del martes, les voy a entregar como las especificaciones que ustedes, este tipo de especificaciones, en qué se puede invertir y qué no se puede invertir. ¿Sí? Perfecto, gracias. Pero igual, la idea es que cuando tú presentes tu proyecto y en esa matriz de involucrados o en ese mapeo, pues tengas claro cuál es el rol de cada uno, ¿sí? Y cuál es el alcance de cada uno. Es algo que podemos decir, no todas las veces las corporaciones ni los municipios tienen la capacidad de financiar un proyecto regional, digámoslo así. Entonces tenemos que involucrar a la gobernación. Entonces hay que tener muy claro cuáles son las funciones y las limitaciones de cada uno y qué financia y qué no financia las fuentes donde se tienen recursos, ¿sí? Hay muchas fuentes de financiación y no solamente del sector público, sino de cooperación que solo financian asistencia técnica, no financian temas como de infraestructura. No hay en el sector privado hay fuentes de financiación que no financia compra de predios o compra de
de insumos, maquinaria, vehículos. No, no. Hay fuentes de financiación que no aportan recursos para esto. Entonces sí, mi recomendación es cuando nosotros hagamos ese mapeo de actores, podamos identificar cuál es el alcance y también revisemos cuál es la fuente de financiación que posiblemente queremos a la cual posiblemente queremos aplicar. Bueno, nos quedan 20 minutos. Si quisiera que nos fuéramos a los grupos y como les dije, ya les escribo por el chat la página del DNP donde vas a encontrar cómo diligenciar cada uno de estos módulos y qué aspectos a tener en cuenta. ¿Sí? Ahí se tiene mucha información si tú quieres aplicar tu proyecto para que de pronto puedas tener recursos desde el sector público, ¿sí? O apoyo del sector público. Más que tener recursos de ahí, es un apoyo que podría brindarles como ustedes, como beneficiarios de los proyectos. Entonces ya les coloco en el chat el link. Entonces no sé si podemos ya como irnos a los grupos y continuar con nuestro ejercicio. Listo.